En este episodio de Pangea el Podcast, hablamos del jala y estira del Poder Judicial y el Senado sobre la supremacía constitucional, la caída de los grandes líderes de los medios de comunicación en México y las investigaciones en Estados Unidos en su contra, y la situación de inseguridad que se agudece en Chiapas y Sinaloa. Esto es Pangea el Podcast, el espacio donde se conversa, analiza y debate la actualidad política de México y el mundo, con las voces de Alex Hernández, Santi Cervantes e Ivette del Río. Comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a su podcast, dependiendo de la hora de que nos estén viendo o escuchando. Estoy viendo que los números están subiendo, sobre todo en YouTube. Gracias. Ahora que estamos por cerrar temporada. Ahora que estamos por cerrar temporada, están subiendo los números considerablemente. Gracias a cada una de las personas que nos escuchan y que nos ven en las diferentes plataformas digitales. Y quiero darle la bienvenida, como cada semana, a Santi Cervantes. Hola amigos, socios, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por vernos aquí, bienvenidos y gracias por unirse una vez más a la conversación. Y por supuesto, también, como cada semana, Ivette del Río. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, ya estamos a punto de cerrar temporada y les recuerdo que es muy importante que compartan con sus amigos, con la familia, este contenido que nosotros estamos haciendo con mucha responsabilidad y que estamos muy contentos de que esta comunidad crezca cada vez más. Es muy importante para que sigamos con una segunda temporada, si no, no regresamos. Okay. Sí. Y el día de hoy tenemos temas muy importantes que sucedieron a lo largo de la semana, 3 temas en particular. Uno es el tema de la reforma de la supremacía constitucional, todo esto que va envolviendo a la reforma del Poder Judicial, que primero sucede de manera, de forma de fast track, el tema de la reforma constitucional al Poder Judicial, un poco apresurado, poco debatido, además al parecer. Posteriormente el Poder Judicial regresa y dice, bueno, haremos una observación porque el Poder Judicial lo que va a intentar, o bueno, lo que intentaba hacer era meter un recurso de anticonstitucionalidad ante dicha reforma. Y posteriormente, pues dijo el Poder Legislativo, sí, pues nosotros también podemos hacer de la de nosotros. Y es por eso que hoy vamos a hablar del tema. El caso de Televisa, también un caso que se dio a conocer el día jueves, si no me equivoco, y en donde el presidente del Grupo Televisa pues está ahí inmiscuido en el FIFA Gate que comenzó en el 2015. Y de igual forma, los temas de inseguridad que no paran, aun cuando ya hay una nueva estrategia de seguridad. Tenemos el caso de Guanajuato, el caso de Chiapas, obviamente el caso de Sinaloa. Vamos a abordar el tema. Comencemos con el tema de la reforma a la supremacía constitucional, porque hace algunos días se generó la reforma al artículo 105 y 107 constitucional, para que fueran improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan como objeto contravenir las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Esto sucedió en el Senado con 85 votos a favor y 41 en contra. Sucedió ya la aprobación de esta reforma constitucional. En un inicio se hablaba de reformar el artículo 1 de la Constitución. Ahora, después de esta polémica que se generó, en donde Adán Augusto y Ricardo Monreal habían salido a mencionar esta reforma bastante polémica, sobre todo por lo que conlleva con los derechos humanos, con el tema de los derechos humanos, posteriormente salieron a decir, no, nada más vamos a hacer la reforma al 105 y 107 constitucional para que nos dejen hacer pasar la reforma ya, por fin, en armonía. O bueno, eso creían, porque también hay nuevas noticias por parte del Poder Judicial. Se ha generado una falta de pericia por parte del oficialismo en tratar de dialogar acerca de esta reforma al Poder Judicial. No ha habido tampoco
las bases suficientes por parte de la oposición para argumentar de manera correcta por qué no, o intentar contrallevar esta discusión o esta corta discusión que se ha llevado al Congreso. Ivette, ¿qué lees en este panorama en donde el oficialismo está aprovechando su mayoría, sobre todo en el poder legislativo, y que incluso ha opacado el inicio de sexenio de Claudia Sheinbaum, porque hemos hablado más de dos temas: inseguridad y el tema de la reforma judicial, más que los logros que se van haciendo ver en el inicio de este sexenio? Bueno, yo leía una cita de Confucio, que va a estar muy confundido como yo en este momento. Dice, si quieres conocer a una persona, dale el poder. Y creo que este es el Morena que estamos conociendo, justo con este poder que está teniendo en ambas cámaras. Más allá de este discurso de que nadie está por encima de la Constitución, pareciera que nadie está por encima de Morena. Y yo lo leo de esa manera. Hay que recordar que el poder no es eterno y el oficialismo no lo será. Y probablemente incluso todo lo que están haciendo ahora le será contraproducente en los próximos años, como le fue al PRI mismo en la historia. Hay un principio de flexibilidad constitucional, pero esto no quiere decir que se deba modificar el texto de la Constitución a conveniencia o cuando surge una nueva necesidad política. Y eso es lo que está haciendo ahora Morena, con esta necesidad de demostrar que ellos pueden más que la Suprema Corte de Justicia. En el deber ser, la misión del Poder Judicial es justo salvaguardar la Constitución, ser árbitro y sostener el Estado de Derecho. Sin embargo, sabemos que en la práctica ha habido muchas controversias, pero quitar el derecho de amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales me parece incluso preocupante y peligroso en un futuro. Yo creo que en este momento el debate entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial no está enfocado en el tema de los derechos humanos, sino en politizar y polarizar de quiénes son buenos y quiénes son malos, y no vamos a llegar a ningún lado, ni la urgente necesidad de que justo la reforma al Poder Judicial, lo escuchábamos, tenga que ser de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, como creo que está sucediendo en este momento. Y el desafío entonces es explicar estas reformas constitucionales a la población, no a los simpatizantes de Morena, porque ahorita no están en campaña, ahorita están para todos los ciudadanos, y creo que ese es el tema de explicar justo los desafíos de las reformas, sobre todo en este del Poder Judicial, pero también que podamos entender cuáles son los riesgos de todas estas cosas que se están hablando y se están politizando en la esfera donde pues ni tenemos beneficios los ciudadanos comunes, ni tenemos estos sistemas de justicia que nos permitan acceder a ella. No solamente están en el debate de este estira y afloja de la cuerda de quién puede más, si un poder o otro. Y pareciera que tanto la oposición como el oficialismo de alguna manera están cometiendo ciertos errores. Bien lo decía Ivette, el tema del oficialismo es pensar que este poder va a ser eterno, es pensar que de alguna manera esto no le va a contravenir en algún momento de la historia. Sobre todo ahorita pues están celebrando y recogiendo las mieles de los triunfos electorales, pero el día de mañana van a suceder otro panorama. Hay que preguntárselo al PRI, que el día de hoy tendrá que asumir las decisiones que en la temporada de éxitos tuvo, pero que tomó determinaciones desde el Congreso que hoy pues, le están costando trabajo sobrellevar. Santi, ¿tú qué opinas acerca del tema de esta reforma de supremacía constitucional? ¿Cómo está afectando al país? Y sobre todo, ¿cómo está afectando el inicio de Claudia Sheinbaum? No sé si es en realidad afectar el inicio de Claudia Sheinbaum, tal vez en lo mediático, pero en la realidad blindas el inicio de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque protege precisamente las reformas que se implementaron con Andrés Manuel López Obrador y las reformas que ahora ella implementará en el futuro, que por supuesto
tienen que ver con la conveniencia de ellos, de su partido y de la línea ideológica que maneje Morena. Sin embargo, creo que sí es un punto muy relevante el que mencionan ustedes dos, de que para un futuro puede ser contraproducente para el partido. Mientras tanto, pues tienen que aprovechar y hacer uso de todo lo que puedan para proteger las reformas que ellos consideran son las que el país necesita. Eh, Posiblemente a un mediano plazo les sea útil, a largo plazo ya lo veremos, pero es importante aquí mencionar que todo esto no pasaría si el Poder Judicial hiciera bien su trabajo. O sea, el problema del Poder Judicial es que dejó de ser un poder de la Unión y se convirtió en un poder de oposición del partido en el poder. Si eso no hubiera pasado, no estuvieran cayendo en estas circunstancias, no se verían afectados por las reformas que están haciendo y no se verían como un ente político más que como un ente del poder de la Unión. Hay que mencionar que esta parte de los amparos y controversias no aplica para las personas. Importante hacer esta aclaración porque hay un ministro que está afirmando que así va a ser y no es la realidad. O sea, no va a ser así. Simplemente aplica para las reformas que quieran aprobadas por el legislativo, que el Poder Judicial quiera pues, regresar o cancelar o anular. Y que desconozco el término jurídico o no me acuerdo en este momento y que no puedan hacerlo porque ya fue a derogar porque el poder legislativo ya lo hizo de esa forma. Eh, Creo que tenemos que ver más allá de lo que está pasando en la Cámara. Se hablaba incluso de que era una lucha de poderes entre el poder que salió, que es Andrés Manuel, y Claudia Sheinbaum para ver cómo se seguía controlando el Congreso y cómo Andrés Manuel manejaba el Congreso. Yo creo que no hace falta eso. Tenemos que considerar a las dos personas que están al frente de estas reformas, que es Adán Augusto y Ricardo Monreal. Ricardo Monreal sabemos que es un tiburón político, que es un tiburón en el Congreso y que él no le debe absolutamente nada a nadie porque el día que él quiere se voltea al presidente o a la situación en turno. Entonces creo que es más una lucha de ego de las personas que actualmente se encuentran en el escenario político, en el poder político, que tienen al país en sus manos, hablando desde todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y cada uno está haciendo lo que requiere para tratar de sobrellevar y sobresalir uno más que otro al frente de sus adversarios políticos, que además algo bien importante y que aquí lo mencionamos en su momento, ya empieza a haber signos de oposición dentro de Morena, ¿no? Porque la oposición partidista no funciona y lo que decíamos o no ha querido funcionar o no quiere asesorarse correctamente y ahora lo que ya vemos es una división, no una división porque no creo que sea como tal una división, pero ya comienzan a haber egos políticos dentro de Morena que quieren figurar unos frente al otro. Interesante lo que mencionas porque el primer inicio de esta iniciativa de la reforma de la supremacía constitucional se da a partir de una posible reforma al artículo primero, en donde la canta anticipadamente Adán Augusto y Ricardo Monreal. Posteriormente, 24 horas después, surge ya estas adecuaciones en donde no se trastoca el artículo primero. Debido a que Claudia lo menciona en la mañanera. Exactamente. Bueno, incluso lo que se menciona dentro del partido es que antes de salir a la mañanera, esa mañana, la conferencia de prensa de la presidenta se retrasa un poco más y Adán Augusto incluso hace la aclaración mediante un tuit antes de la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum. Entonces, al parecer sí hubo una plática ahí por parte de la presidenta y tanto el encargado de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y obviamente el encargado de la bancada de Morena en el Senado. Entonces, los tres actores principales, la presidenta, el diputado y el senador, en este caso, trataron de ver cómo estaban las aguas de la posmediática y a partir de eso hicieron las modificaciones adecuadas. Sí visualizo pues no sé si una fractura como tal en Morena, pero sí hay una oposición partidaria por parte de Morena, en donde sí se ve que están tratando de dar a conocer el músculo que cada uno de ellos tiene. Sí, yo coincido con Santi en el tema de que evidentemente el Poder Judicial no ha funcionado y que el tema de las reformas obedece al mal funcionamiento de este órgano. Sin embargo,
considero que específicamente en el tema de la supremacía constitucional, sí es un capricho de Morena de aquí mis chicharrones truenan, porque la reforma al Poder Judicial ha sido como la estrellita del arroz, la corona de las reformas que intentaban implementar, y que ya hay una especie de capricho en este jale y estira, no solo del oficialismo, sino del mismo Poder Judicial, en el que una disputa de poder de quién puede más, más allá de lo que pueda representar la supremacía constitucional y los impactos no tan positivos que pueda tener en la ciudadanía en general, ¿no? Con el tema sobre todo de cualquier reforma que pudiera discutirse y que no convenga, y que este órgano que es árbitro, como es la Suprema Corte de Justicia, pues no pueda hacer su trabajo porque ya existe una reforma de la supremacía constitucional. Sin duda un tema desafortunado, porque el Poder Judicial, si hubiera puesto un poquito más de dignidad a la situación, tal vez estaríamos hablando de otra cosa. Así de desafortunado como la nota acerca de la situación que Televisa está teniendo el día de hoy, porque sucede que el FIFA Gate, este acontecimiento del 2015, en donde se trata de una trama de corrupción que involucra a altas esferas de la FIFA y a diversas cabezas de televisoras en el continente que adquirieron los derechos de transmisión de los Juegos del Mundial varonil, pues sucede que se dieron cerca de 190 millones de dólares de sobornos para adquirir esos derechos televisivos en el continente americano. Se mencionó una televisora brasileña y se mencionó también a Fox Sports y a Televisa. En el 2017 comienza esta investigación en donde el New York Times publica un reportaje que relaciona a una filial de Televisa, la empresa suiza Northridge, y con los sobornos de altos funcionarios a la FIFA para poder obtener estos derechos televisivos de los mundiales del 2015, 2018 y los dos mundiales que vienen. A partir de esto se hace una investigación por parte del FBI y del Departamento de Justicia de Estados Unidos para ver esta red de sobornos, y en donde pues, sale culpable el Grupo Televisa. Ahora pues el presidente del Grupo Televisa va a tener que dejar momentáneamente la presidencia para poder lidiar con este asunto judicial en Estados Unidos. Santi, ¿cómo repercute? Tú como fanático del fútbol. No, bueno, yo quiero analizar esto más allá de lo que es el FIFA Gate, Claro. Sino las crisis en las que se encuentran en este momento los dos personajes importantísimos para el empresariado mexicano y para la política mexicana, que son Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego, con sus problemas y sus, más que nada, deudas con el fisco, tanto en México y en Estados Unidos. Una vez más, Estados Unidos haciendo la chamba a México. ¿Por qué? Pues la verdad es que estos sujetos... Porque ¿qué haríamos sin ellos? La verdad es que porque estos sujetos o sea, justo hace rato les mencionaba a ustedes que los tres temas que traemos hoy siento que están muy conectados, porque volvemos a caer en el Poder Judicial. La verdad es que son sujetos que tienen amarrado y sujetos y comprados al Poder Judicial, ¿no? La deuda de Salinas Pliego con el Fisco de México son de más de 63 mil millones de pesos. O sea, es muchísimo dinero, es una deuda impresionante que el sujeto a punta de... No tenemos pruebas, pero tampoco dudas de que a punta de billetazos con ciertos ministros de la Suprema Corte de la Justicia han venido echando para atrás. Por primera vez en la historia de Televisa, Televisa se funda antes de ser Televisa, cuando se dan las concesiones desde 1940 más o menos, es la primera vez que Televisa queda al frente de Televisa alguien que no es un Azcárraga, ¿no? O sea, sí vienen cambios sustanciales para esto. Hace 8 días hablábamos
de la importancia de Televisa con Univisión en Estados Unidos, con el foro en el que participaron la candidata y el candidato, y ahora aquí en México pues vemos lo contrario, que es una decadencia de estas televisoras que ponían presidentes, ponían secretarios, hacían y deshacían de la política nacional y de la coyuntura nacional lo que querían, y ahora lo vemos en una verdadera crisis, pues sobre todo del dinero, que es donde a ellos les duele, ¿no? Por ejemplo, Televisa en el 2015, Azcárraga ya tenía más de 3.5 mil millones de dólares y ahora ya ni siquiera aparecen los conteos de Forbes. O sea, hay una crisis y le está pegando donde más le duelen, en los bolsillos, a pesar de que el gobierno de Andrés Manuel, aquí lo mencionamos también una vez, seguía dando prácticamente la misma cantidad de dinero a estos medios de comunicación. Pero tiene que ver mucho con esta cuestión de credibilidad, a pesar de que fuimos fan de La Casa de los Famosos. Hay ahí una crisis que no han podido contraver y que la verdad es que sí tiene que ver con el hecho de pensar de que como aquí en México compraban a quien querían, a medios de comunicación, a jueces, a magistrados, pues pensaron que les iba a funcionar igual y ya vimos que no. En Estados Unidos con su deuda de 400 millones de dólares Salinas Pliego que no los quiere pagar, y pues ahora con los sobornos de Azcárraga Gallán a nivel internacional con el caso de la FIFA. Sí, y esto también viene paralelamente a la debacle de pues cada vez los medios de comunicación tradicionales tienen mucho menos credibilidad. Hay una debacle de credibilidad por parte de los medios de comunicación tradicionales. Encuestas han salido en donde la mayoría de los televidentes, o la mayoría de las audiencias, mejor dicho, tienen una mayor credibilidad en medios digitales que incluso que la radio y la televisión. Ivette, ¿tú crees que esto tiene que ver con el campeonato robado al Cruz Azul? ¿Cuál es el? Segura, es más, ni siquiera van a ir a la ceremonia del Balón de Oro porque pues sabemos que no nos las van a dar, porque hay corrupción ahí también, ¿no? Siempre. Yo solo quiero decir que justo esto del tema de Azcárraga y Salinas Pliego es la muestra perfecta de el mal funcionamiento del Poder Judicial, como lo decía Santi. O sea, este es un ejemplo clarísimo de para qué sirve el Poder Judicial, y para eso ha servido, para amparar a empresas como Salinas Pliego y que no pague los impuestos. Todo el sexenio de AMLO lo vimos en una estira y afloja de quién paga, quién mete la solicitud, quién se ampara, y bueno, el tema es que ahora estamos viendo la caída de dos emporios poderosísimos mexicanos en temas de televisión, y que vamos a tener hasta el 2042 de ellos, porque en ese año sus concesiones se acaban gracias a una prórroga que meten justo ambos en fechas muy parecidas en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sí. Y esto tiene mucho que ver con que ambos han tenido una relación muy cercana con el poder político. Y es ahora, a partir del sexenio de AMLO, donde hemos visto un poco esta separación, ¿no? Un poco más marcada, y que pues ahora surgen estas investigaciones. Lo interesante, lo que hablan de los sobornos a la FIFA, y que a partir de esa temporada ha venido una crisis económica para ambas televisoras, sobre todo para Televisa. Bueno, en el 2023, el año pasado, Azcárraga sale de esta lista de multimillonarios de Forbes, y además en la bolsa cotizan menos 70 millones de pesos. En cambio, Salinas Pliego debe 63 millones de impuestos, millones de pesos, y más de 400,000 millones de dólares en bonos, 400 millones de dólares en bonos, lo que es TV Azteca y Electra, ¿no? Entonces, además suspenden la cotización a la Bolsa Mexicana de Valores. O sea, una crisis no solo política, sino Electra, también además, ¿no? Económica, justo. Y viene muy pegado a estas nuevas formas de consumo, ¿no? Del streaming, redes sociales. Muy pocos ven noticieros, por ejemplo, y nos dedicamos a darle scroll a Twitter, en Instagram. Se han adaptado de alguna forma, en el caso de Televisa, que se ha adaptado con N+ a contenidos muy interesantes. Sin embargo, pues no subsiste la crisis que ya tienen y que tendrán que explicar, porque ahora
vimos a Claudia Sheinbaum intervenir y decir, bueno, que Estados Unidos explique cuáles son las investigaciones de estos dos personajes y que ellos también expliquen cuál es la relación que tienen con estas investigaciones sobre Estados Unidos. Porque nuevamente se entera Claudia de que Estados Unidos es quien sí solicita estas cuentas en otro país que no es México, porque en México pues existen estos cotos de poder que no permiten hacerlo, justo como el Poder Judicial. Pero pareciera que la presidenta o miente muy bien o Estados Unidos le está ocultando demasiada información acerca de muchos temas, tema de seguridad, del tema de finanzas. Entonces, este tipo de temas en donde le parece que le dan un madruguete a la presidenta de la República y aparece la noticia sin, pues, dejando muy mal parada a la presidenta, no porque esté inmiscuida en algo, sino porque desconoce mucha de la información que se está dando de ese lado del... Sí, además viene este reclamo por parte del gobierno de Estados Unidos, de estas empresas que están reclamando el pago por parte de Salinas, donde ya le están cobrando al gobierno mexicano 290 millones de pesos, porque el gobierno mexicano se está encargando de que a través del Poder Judicial no cumpla con su deuda de 400 millones. Es donde Claudia Sheinbaum dice, bueno, a ver, yo no estoy peleando con estos, ¿no? O sea, no puede decirlo como tal, pero pues ese es justo el problema que tengo con el Poder Judicial, que protege los intereses de particulares y vienen a cobrarme a mí. Entonces, no, a ver, que el señor aclare sus deudas en Estados Unidos y sus compromisos para pagar sus pesitos a, ¿cómo dicen en Electra? A paguitos chiquitos, ¿no? Vamos a hablar sobre el tema de inseguridad, porque a pesar de que la presidenta y el actual secretario de Seguridad Pública ya dieron a conocer la estrategia que aquí hablamos, dijimos sobre lo interesante que era la estrategia a partir de la tecnología, a partir de la preparación de los cuerpos policíacos, incluso a partir de la coordinación con otras corporaciones de seguridad. Sin embargo, el tema de seguridad, desde el día 1 en que se presenta Claudia Sheinbaum como presidenta, ha sido un problema que viene como una bola de nieve, cada vez más grande. Sucede lo de Chiapas, en donde es asesinado el sacerdote Marcelo Pérez, activista y sacerdote en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, lamentablemente asesinado por un par de sujetos al terminar la misa. Sucede también lo de Sinaloa, que cada vez va creciendo más y más, en donde ya se dio a conocer el conjunto de mentiras de Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, y que ahora la Fiscalía General de la República contraviene lo que se presentaba como la teoría del mismo gobernador por el asesinato de Héctor Melesio Cuen, ex rector y además ex legislador local. Pero también viene el tema de Guanajuato con estos carros bomba que explotaron hace pocas semanas. Entonces, estamos inmiscuidos todo el país, porque en todo el país está sucediendo, inclusive en Oaxaca están sucediendo varias cosas en algunas regiones del estado. Estamos inmiscuidos en un ambiente totalmente de inseguridad, en donde cada vez va creciendo más, y aun cuando vemos los primeros pasos de la estrategia de seguridad, pues los agarran mal parados a tanto el secretario como la presidenta, porque sí se ve algunas pinceladas ahí en donde ya se está ocupando la inteligencia, en donde ya se están ocupando ciertas corporaciones policíacas y ciertas corporaciones de seguridad, pero que hasta ahora han sido insuficientes, sobre todo para salvaguardar la integridad de la ciudadanía. Ivette, ¿qué piensas acerca del tema de seguridad? ¿Cómo está afectando al inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum? Y sobre todo, ¿qué panorama nos espera en un corto plazo? El tema de la inseguridad y el narcotráfico es un problema transversal que no lo va a solucionar ni Claudia, ni el próximo presidente, ni en 20 años. Es un problema que involucra temas sociales, políticos, económicos, incluso ecológicos en algunas comunidades. El tema de la inseguridad y los vínculos con el narcotráfico es algo que va a persistir.
y que estos índices elevados de disputas, de controversias, se realizan justo cuando hay ajustes en el tema de transición de gobierno, ¿no? Lo vivió Calderón, lo vivió Peña Nieto, lo vivió AMLO también, y bueno, ahora le toca a Claudia Sheinbaum. Ha habido algunas cuestiones y algunas declaraciones de la presidenta sobre, por ejemplo, que la violencia no afecta a la economía, porque el Fondo Monetario Internacional hace una predicción ahí de que el PIB estaría bajando el próximo año, el Producto Interno Bruto, justo por el tema de la inseguridad, y menciona que sí hay una situación especial de inseguridad. Creo que lo que ella tiene que hacer es justo brindar esta sensación de que se están controlando las cosas, de certidumbre. La realidad es que no, y que no existe en este momento, que aunque haya anunciado su estrategia de seguridad, es una estrategia de seguridad a largo plazo y que va a pasar todavía un rato para ver realmente que está funcionando o no. En el caso de Sinaloa, es impresionante que desde el 25 de julio aún siga esta versión oficial del gobierno mexicano diciendo que aún no tiene la información completa. Creo que ahí estamos hablando no solo de relaciones bilaterales, sino también de que Estados Unidos tiene las narices metidísimas en nuestro país y que nosotros ni en cuenta. Y desafortunado además lo de Rubén Rocha, que está enredado en un mundo de mentiras, desafortunado más aún que venga al centro del país a tomarse fotos con el apapacho del morenismo y que no aprovechen esta oportunidad. Creo yo que Claudia debería aprovechar esta oportunidad para despegarse del gobernador y incluso en el discurso hablar de la no tolerancia, porque a todas luces se ve que el gobernador está involucrado, negoció con el narcotráfico allá en Sinaloa. Hay un grupo de Ciudadanos Unidos por Sinaloa que ya solicitó la revocación de mandato ante el Instituto Estatal Electoral de ese estado. Habrá que ver si pues dan pie, juntan las firmas y todos estos procesos, pero la situación que viven en Sinaloa, la verdad es que es muy penoso, muy complicado. Redes sociales ha sido el reflejo, ¿no?, de todas estas quejas de la gente que está viviendo ahí. Y en el caso de Chiapas, bueno, datos muy alarmantes que en el último año 6,000 homicidios, 40,000 chiapanecos desplazados, 9 cárteles de drogas que se disputan plazas en 12 de los 124 municipios, y donde en ambos estados hay gobernadores de Morena. Creo yo que este es el momento más importante de Morena, justo para determinar si estos líderes políticos que hay a nivel estatal y que tienen un puesto de poder funcionan, y funcionan sobre todo a la estrategia nacional que ellos traen, porque al final de cuentas Claudia Sheinbaum, esto de ya no ser, porque le dio una pausa como a la filiación de Morena, justo por el cargo de presidenta, lo veo muy bien, pero también hay que actuar sobre eso y no dejarlo solo en el discurso. Sí veo, por lo menos en el tema de Sinaloa, que Claudia se está tratando de despegar un poco de Rocha, intentando por medio de la fiscalía, porque aun cuando la fiscalía es autónoma en la teoría, sabemos que seguramente antes de dar a conocer la noticia públicamente de esta investigación realizada dentro de Sinaloa por la muerte del ex rector, lo supo Claudia Sheinbaum y por supuesto que autorizó el que saliera esta investigación a la luz. Sí pienso que partidariamente lo incorrecto que está haciendo es apapachar al gobernador o a figuras como el gobernador Rubén Rocha, en donde pienso que al ver un poco separada la relación entre la presidenta y el mismo gobernador, decidió recurrir a la ayuda de sus otros amigos en el Congreso, tanto Ricardo Monreal como Adán Augusto López, para poder pues ser un poco cobijado ante el ala del morenismo. Sin embargo, pues a estas alturas el gobernador es impresentable desde el día 1 en que sucede. Santi, la situación de Sinaloa, la situación de Chiapas, la situación de Guanajuato,
está teniendo costos políticos para el morenismo y para la presidenta. Sí, de hecho, a diferencia del tema de la supremacía constitucional, yo creo que este tema sí opaca el inicio de campaña, el inicio del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque a diferencia de lo de la supremacía, que es un tema que tal vez posiblemente, pues obviamente como todos los temas políticos afectan a todas las personas, es un tema que no afecta o no es tangible para la De una forma ciudadanía directa, ¿no? en general, como lo es el tema de la seguridad. Y sí está opacando su buen trabajo o buenas intenciones de trabajo que ha presentado Claudia Sheinbaum, que posiblemente si nos hubiéramos pasando por esto, hubieran tenido más repercusión. Quiero decir que tal vez, bueno, también mencionar que Hertz Manero después de 6 años ya vimos que está trabajando y que está vivo sobre todo, ¿no? Pero también, al haber un cambio de estrategia, también hay un cambio de percepción. Sí creo que el cambio de estrategia de Claudia Sheinbaum es muy evidente a diferencia del de AMLO. Se acabaron los abrazos, ¿no? Sí hay ahora una confrontación directa como tal, una reacción como tal por parte del gobierno de Claudia y de Omar García Harfuch, y en la que además hay videos, pruebas y acciones que sí están sí es preocupante la situación, ¿no? Se están utilizando calibre 50, que hablamos de balas de este tamaño, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Camionetas deshechas por los balazos, por los intercambios de balas, lo sucedido tanto con los coches bombas, los videos que hay donde vemos camionetas blindadas y prácticamente mini tanquetas disparando al ejército y a policías estatales y municipales, o sea, sí es preocupante. Pero creo también que se vuelve a conectar justo lo que mencionaba hace rato, debido a pues este desencanto que hay de las televisoras con el gobierno federal y de los medios que yo sí creo que pertenecen a una oligarquía, sí está haciendo, no estoy diciendo que no exista como tal la violencia, porque ese es un hecho, pero creo que sí la están exacerbando ciertos medios de comunicación, porque están, por ejemplo, la situación en Chiapas no es fácil, pero están dando por hecho que todo Chiapas ahorita está hundido en violencia, ¿no? Posiblemente Sinaloa, ahí no hay punto de discusión. Sinaloa, todo el estado sí está unido en violencia, pero sí, ya alcanzó Mazatlán. Pero hay estados como Guerrero, como Michoacán, como Chiapas, que los estados cada día se aseguran, que los medios de comunicación cada día aseguran que están unidos en violencia. No creo que sea como tal todo el estado. O sea, sí hay una exacerbación por parte de los medios de comunicación. Apenas ayer o antier, no estoy muy seguro del día, asesinaron a un gerente general de un banco azteca en Chiapas, y los medios de comunicación de TV Azteca, debido a esta confrontación que tienen con el gobierno federal, pues lo pusieron al tope y dijeron, bueno, Salinas Pliego salió con sus tweets característicos a decir que son unos tales por cuales, que no hacen nada, que por eso no paga impuestos, ¿no? O sea, justificando además justo lo que decíamos, esta evasión de impuestos general que hay. Entonces creo que más que nada tiene que ver con el cambio de la estrategia y con la coyuntura nacional tal cual en todos los sentidos que afectan y que están exacerbando ahí. Sin embargo, es muy trágico lo que está sucediendo, sobre todo en Sinaloa. La violencia está imparable. Sabemos además que es justo por esto que se dio entre los chapitos y los mallitos, ¿no? O sea, ahí sí hubo una fractura entre el cártel de Sinaloa, y pues pareciera que esto va a acabar hasta que se acabe en uno de ellos, ¿no? O sea, tristemente pareciera que no hay una forma de solucionar la violencia en el país más que cuando uno de los cárteles o decida renunciar o uno venza al otro. Bueno, sí hay una solución rápido. El diputado Manuel Espino propuso ante la Comisión Nacional de Pacificación y Reconciliación Nacional una iniciativa para que facilite el diálogo entre las autoridades y los cárteles del narcotráfico, cosa que Claudia ya rechazó, pero él tiene la solución. Pero que además sí se ve como decía Santi, se ve un cambio de estrategia por parte de la presidenta a comparación del sexenio anterior, en donde empieza a ser un poco más frontal el asunto de la inseguridad, luchando en contra de los cárteles, pero además sí poniendo a policías a tratar de combatir este tipo de problemática. Pues
Gracias si nos estuvo escuchando o viendo hasta este momento. Estos fueron los temas más importantes. La próxima semana tendremos el tema de las elecciones en Estados Unidos. Veremos ahí cómo amagamos el asunto, porque entre el día que grabamos y el día que sale esto públicamente, ahí se llevará a cabo la elección. Entonces veremos. Pero, sin duda, temas relevantes, que el tema de seguridad seguirá siendo un tema recurrente. El tema de la Suprema Corte, por supuesto que va a ser un tema recurrente. Y bueno, Televisa, esperemos que metan a la cárcel a Azcárraga y a todo el América, ¿no? Y hay que ver a qué artista va a llevar esta semana Kamala para intentar subir unos puntitos en las encuestas, ¿no? Sí, ya se ve complicado. Que ya se ve complicado, ¿eh? Pero pues vamos a ver qué pasa. Gracias a cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana. Bye. Adiós.